Hola, buenos días a todos y todas. Vamos a intentar recorrer el tema nuevo que nos convoca hoy en esta clase y tiene que ver con el análisis del objeto tecnológico. Hasta acá habíamos visto algo del proyecto tecnológico y ahora vamos a ver, si me acompañan, de qué se trata esto del análisis del objeto tecnológico. Fíjense en la diapositiva que estamos viendo. Vamos a partir analizando los métodos o los enfoques que tiene la tecnología para encarar sus acciones. Por un lado vamos a tener el proyecto tecnológico, que es lo que veníamos viendo hasta acá, que partíamos de una necesidad o un problema y realizamos un proceso o un proyecto y obteníamos como resultado un objeto o un producto, ¿sí? O un servicio también puede ser, como veíamos el año pasado. En el caso del análisis del objeto tecnológico, que es lo que vamos a ver hoy, eh, el proceso es el inverso al que venimos viendo hasta ahora. Es decir, que vamos a partir de un objeto para intentar entenderlo, para intentar comprenderlo, y así, como ven acá en la diapositiva, partimos de un objeto, realizamos el análisis, y vamos a obtener como resultado de ese análisis la explicación, si se quiere, de las causas que dieron origen a ese objeto o la necesidad o el problema que tuvo en cuenta quien lo diseñó y lo construyó. Vamos a poner un ejemplo, en este caso es un termo, que es un objeto bastante sencillo, y vamos a intentar recorrer cómo sería ese análisis. Vamos a tener en cuenta que son 6 análisis o 6 subanálisis que vamos a tener en cuenta o que vamos a considerar. Por un lado, el análisis estructural y por otro lado, el análisis funcional. Esos son los dos primeros y los dos más importantes. El análisis estructural tiene que ver con la forma del objeto, ¿sí? Y el análisis funcional tiene que ver con la función que cumple, para qué sirve ese objeto. Siguiendo en este recorrido de los análisis que vamos a hacer, vamos a tener un análisis tecnológico que va a tener que ver con la manera de fabricación, los materiales que se utilizaron y todo eso. Un análisis económico, cuánto cuesta el objeto, cuáles son los materiales más caros, qué parte del proceso me resultó más costoso, etcétera, etcétera. El costo-beneficio, por ejemplo, cuánto pago por ese objeto en función del beneficio que obtengo de él. Un comparativo, vamos a hacer un análisis comparativo, todo el tiempo vamos a estar comparando. O vamos a hacer una comparación estructural, es decir, con la forma de otro objeto, o de marca, o incluso una comparación económica, es decir, a dos objetos similares, cuál me resulta más caro o cuál me resulta más barato, pero siempre vamos a estar en un análisis de tipo comparativo. Y por último vamos a tener un análisis histórico. El análisis histórico tiene que ver con la historia, así como nosotros las personas tenemos historia, los objetos también, ya también lo veíamos el año pasado. Y el análisis histórico tiene que ver casualmente con esto de que hay algo que le dio origen, de que hay un problema que le dio origen y cómo ese objeto fue evolucionando en el tiempo o a través de la historia. Y no solo eso, sino ahí podemos incluso arriesgar un poquito y pensar cómo sería esa próxima evolución o alguna innovación que pueda llegar a tener ese objeto tecnológico, en este caso todo referido al termo, ¿no? Bien, veamos lo que les decía de los dos más importantes. Por un lado, fíjense la forma que tiene el termo es, si sintetizamos la forma, es una forma cilíndrica, ¿sí? Fácil de reconocer, hay otros objetos que son más difíciles de conocer en su forma, pero fíjense acá abajo, vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Esperen que tengo, ahí está. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para considerar este análisis? Primero, y sobre todo, la forma. Y yo acá lo remarqué
uno remarqué en el análisis estructural y otro en el análisis funcional, los puse en otro color, casualmente para que ustedes reconozcan rápidamente cuáles son los aspectos más importantes en el análisis de un objeto. La forma por un lado y para qué sirve. Siempre la forma del objeto tiene que ver con la función que va a cumplir. Fíjense, en el caso de esta lapicera que estoy mostrando acá, ¿sí? La forma que tiene, el tamaño que tiene, todo está directamente relacionado con la función que cumple. Bien, vamos a tener que compararlo con figuras geométricas en ese análisis estructural, las dimensiones que son las medidas que tienen. Si tiene color, brillo o textura, es decir, siempre pensando si esas características son importantes o no. Es decir, en el caso de un pizarrón, por ejemplo, en el caso del termo, debería tener en cuenta si el color es importante, probablemente no. Si es brilloso es importante, probablemente no, pero sí la textura, porque la textura debería ser lo suficientemente lisa como para que no me lastime la mano, es decir, no tan rugosa, y lo suficientemente rugosa como para que no se me escape, o de alguna manera diseñarle alguna manija para que yo pueda tomarlo sin quemarme. Digo, tomarlo me refiero a agarrarlo. Y por último, la relación entre sus partes. ¿A qué se refiere eso? Bueno, cada objeto tiene varias partes que lo conforman y esas partes están relacionadas o ubicadas espacialmente de alguna manera. Bueno, esa ubicación hay que reconocerla, es decir, la tapa del termo va donde podría volcarse el agua. Es decir, que cumple una función determinada. El objeto y también su parte tiene una forma determinada y una función determinada. Pasemos al funcional. Vemos que lo importante es para qué sirve el objeto. Y acá hay una aclaración. No es un análisis de funcionamiento del objeto, sino que es un análisis funcional. Es decir, yo necesito saber para qué sirve y no cómo funciona. Es decir, si estoy analizando una compu, por ejemplo, yo necesito saber que la compu procesa información, sirve para comunicarse, etcétera, etcétera, pero no me importa explicar cómo funciona o, digamos, cómo es su funcionamiento interior. Si tiene una función principal y una secundaria, puede ser que el objeto tenga una función principal para la que fue creado y que se le puede atribuir, por ejemplo, se me ocurre ahora una lapicera interna, por decir algo, ¿no? O que el termo tuviera algo para guardar. Entonces tiene la función principal que es ser termo y una función secundaria de guardado. Seguramente a ustedes se le van a ocurrir varios objetos. Si la función es estético-práctica, es decir, si el objeto es nada más está diseñado para ser lindo, para ser bello, para ser estético, y no es que sirva para otra cosa más práctica, como por ejemplo la lapicera para escribir, sino que es una lapicera que probablemente pueda ser un adorno, supongamos. Si fuera un adorno tendría simplemente una función estética, ¿no? Y lo que decía recién de la función de cada parte. Sigamos. Por otro lado, vamos a tener un análisis tecnológico y un económico. En el análisis tecnológico vamos a ver qué ramas intervienen, qué tipo de fabricación, qué materiales se utilizaron, qué técnicas constructivas, qué tipo de energía se utilizó. Todo ese tipo de preguntas tienen que ver directamente con el análisis tecnológico. Es decir, siempre tengo que saber o tener en cuenta de qué material está hecho, cómo se fabricó, qué tipo de fabricación, es decir, si fue una fabricación artesanal o una fabricación industrial. Todo eso me va a dar algunas características distintas del objeto. Lo que decíamos hace un rato, del análisis económico, tenemos en cuenta el precio del objeto, siempre el precio en relación a la calidad que tiene, ¿no? Muchas veces pagamos más caro algún objeto, alguna marca determinada, simplemente porque la marca es conocida o reconocida, y no, a veces no tanto por la calidad, ¿no? La relación costo-beneficio, que me indica cuánto pago yo el objeto en relación directa con el beneficio que voy a obtener de él. Es decir, si yo, volvemos al caso de
supónganse el termo. Si es un termo que yo lo voy a llevar para todos lados y por ahí no lo voy a cuidar tanto, a lo mejor no merece la pena pagarlo muy caro, eh, porque corro el riesgo que se me rompa rápido, etcétera, etcétera. O el criterio es otro, y digo, no, bueno, si lo voy a llevar a todos lados, me compro un termo que sea un poco más resistente, aunque lo pague más, porque el beneficio que voy a obtener va a ser mejor. Bien, y por último, el elemento más costoso de ese termo, que por lo general son las tapas, de las tapas que a veces no se consiguen, bueno, etc. Y para terminar, los últimos dos, que son el análisis comparativo que les decía, vamos a comparar distintas marcas, objetos que cumplen la misma función pero tienen distinta forma. Hay muchos objetos que cumplen la misma función y que tienen distintas formas. Se me ocurre, por ejemplo, bueno, una notebook, pueden tener distintas formas, pueden cumplir la misma función pero tener distintas formas. Siempre que estamos comparamos similitudes, en qué cosas son parecidas los objetos y diferencias, es decir, cuáles son las cosas parecidas que tienen y cuáles son las diferencias. Siempre eso acompañado con una conclusión, ¿no? Todos estos análisis siempre acompañados de una conclusión, es decir, ¿para qué me interesa saber lo que estoy tratando de saber? Y por último, un análisis histórico que me va a permitir saber el origen del objeto, es decir, tener en cuenta la necesidad que le dio origen, para comprenderlo, y sobre todo lo que les decía hace un ratito, que tener en cuenta la probable innovación o evolución que fuera a tener ese objeto. Bien. Y por último, quería compartirles una serie de interrogantes o de preguntas que nos podemos hacer, que las vamos a pasar medio rápido para no aburrir tanto, pero que las vamos a recorrer juntos para que las tengan por lo menos leídas. Después ustedes tendrán que estudiarlo, claramente. Vamos a ver en el estructural qué forma tiene, cuáles son sus medidas, el tamaño, la escala, cuál es el color, cuál es el brillo, cuál es la textura. Sí es importante que tenga esas características o que tenga distintas características ese objeto o no. Por otro lado, la relación física entre sus partes, físico-espacial, lo que decía yo de la tapa del termo va arriba, no va en un costado, va arriba porque en ese lugar está ubicada por la persona que lo diseñó porque tenía una función determinada, ¿no? Para el funcional, ¿para qué sirve el objeto? ¿Qué función cumple cada parte? Si posee una función práctica, estética o asignada por el usuario, en este caso, puede ser que, por ejemplo, esta lapicera, justo estoy despeinando un poco, así que la estoy usando para peinarme, y la lapicera claramente no tiene esa función, pero yo le acabo de asignar una función porque me sirve para eso que estoy necesitando en ese momento. Se les van a ocurrir a ustedes miles de ejemplos de objetos que utilizan, que fueron creados para una función determinada, pero sin embargo la forma me sirve a mí para, por lo general, sacarme de un apuro. Cuando hablamos del tecnológico, hablamos de las ramas de la tecnología que intervinieron para la fabricación, con qué técnica se fabricó, si es técnica artesanal, industrial, qué materiales se utilizaron, si esos materiales se pueden reemplazar, si podría ser de otro material, si los materiales son biodegradables, es decir, si se degradan naturalmente, o si son reciclables, es decir, que los puedo volver a utilizar, y si eso es importante o no. Siempre la conclusión acompañando el análisis. Con respecto al económico, qué precio tiene el producto, qué parte del objeto influye más en su costo, lo que decía también recién de relación costo-beneficio, lo que lo pago por el beneficio que voy a obtener de él. En el comparativo, vamos a ver qué productos similares se conocen y en qué aspectos puedo compararlos, ¿no? Siempre lo que decía recién. Puedo comparar la forma, puedo comparar la función, puedo comparar la economía, puedo comparar marca. Todo el tiempo estoy haciendo una comparación de objetos. Y por último, el análisis histórico. Es decir, cuáles fueron las causas y necesidades que lo hicieron surgir, cómo evolucionó el tiempo
y lo que yo considero más importante, cómo podría ser su próximo estado evolutivo, o si podría tener una innovación, o cómo será en un futuro ese objeto. Bueno, eh, simplemente quería que tuvieran un pequeño teórico sobre estas cuestiones que les estoy mencionando. Así que eso sería todo. Voy a mandar por el aula virtual una, una consigna de trabajo para que tengamos presente cómo se puede realizar este tipo de análisis. Así que, bueno, espero que sigan bien, vamos a seguir comunicados por acá. Quizás la próxima podamos hacer una aula, una clase virtual, y bueno, de esa manera a lo mejor podemos vernos un ratito, ¿sí? Y, bueno, compartir un rato en nuestras casas. Nos vemos en la próxima. Bye bye.